Un hombre estaba observando pájaros cuando descubrió el cuerpo. La habían apuñalado 150 veces. No parecía ser una chica que se metiera en problemas, sino que hubiese tenido mala suerte. La policía no podía identificar a la víctima. Luego se encontró a otra mujer a unos 400 metros de distancia. Ambas habían sido apuñaladas docenas de veces. Era una auténtica carnicería, una locura. Aquellos terribles asesinatos podían estar conectados con la familia Manson. Hola. Estoy dispuesta a morir por Charlie. La mano derecha de Charlie había grabado cosas. Durante 40 años las cintas fueron un secreto. Quizás se descubrían nuevos asesinatos. Y empezó el trabajo de los detectives. Te aseguro que si yo empezara a asesinar gente, ya no quedaría ninguno de vosotros. Los Ángeles, California. En la revista empezamos a investigar esta historia en cuanto la conocimos. Una mujer asesinada pasa 50 años sin ser identificada. Resulta que su asesinato puede estar relacionado con la secta más famosa de la historia de Estados Unidos. 5 miembros de una secta religiosa, incluyendo a Charles Manson, habían sido acusados del asesinato de Sharon Tate y 6 personas más. En 1969, hacía mucho tiempo que había terminado el verano del amor. El país estaba revuelto. La contracultura en pleno auge. La población se rebela contra el sistema. California era uno de los principales focos de la revolución contracultural. Había militares afroamericanos luchando por sus derechos. Había gente protestando contra la guerra de Vietnam que se mezclaba con el movimiento hippie. Gente joven de todo el mundo acudía a Los Ángeles. Y una de las miles de personas que fueron a Los Ángeles aquel año era una chica de Montreal que se llamaba Reed Jarvetson. Reed Jarvetson era una joven de 19 años que se había mudado a Los Ángeles desde Canadá. Reed era una chica con talento. Era artista. Diseñaba y confeccionaba su propia ropa. Hablaba 3 idiomas: estonio, francés e inglés. Su familia había emigrado de Estonia a Suecia durante la guerra y luego de Suecia a Montreal. Vivían en una zona de Montreal en la que había muchos inmigrantes estonios, como ellos. Los padres de Reed estaban chapados a la antigua. Eran muy religiosos y tenían normas muy estrictas. Pero Reed había crecido en Occidente. Era un alma libre y quería ser parte de aquel movimiento contracultural de Los Ángeles. Así que cogió un autobús con destino Hollywood. Cuando llegó a Los Ángeles y se instaló en su pequeño apartamento, Reed les envió una postal a sus padres. Estaba escrita en estonio. Les dijo que no se preocuparan, que había encontrado casa, que iba mucho a la playa y que llevaba una vida segura. Pero Los Ángeles era algo más que arena y sol y el pacífico movimiento hippie. Bajo esa superficie, la ciudad tenía un lado muy oscuro. El 16 de noviembre de 1969, un joven de 15 años salió a observar a los pájaros por la zona de Mulholland Drive. Mulholland Drive es una zona que está muy apartada, llena de maleza y con un terreno irregular. Al mirar hacia abajo desde una colina, el chico vio el cuerpo. Fue un gran shock para él. Volvió corriendo a casa y se lo dijo a su padre, que llamó a la policía. La policía de Los Ángeles llegó al lugar. Era una mujer. Había sido apuñalada muchas veces. Estaba cubierta de sangre desde el cuello hasta los dedos de los pies. Pero no había ningún charco de sangre en la escena del crimen. Encontraron huellas de sangre como si el cuerpo hubiera sido arrastrado, así que dedujeron que habían llevado el cadáver hasta allí. Si la hubieran matado en aquel lugar, habría habido un enorme charco de sangre. Estaba cubierta de sangre. Tenía sangre en la cara, en el cuello. La habían apuñalado en la carótida. Se había desangrado en un minuto. El asesino también habría acabado empapado en sangre. El lugar del crimen habría acabado con sangre por todas partes. Podría haber sido en cualquier parte, quizás en alguna de las casas de aquella zona desde la cual podrían haber llevado el cuerpo. La policía se encontró el primer problema al intentar identificar a la víctima. No llevaba ninguna identificación encima. Así que no había forma de saber quién era. Al no haber carnet de identidad, los agentes buscaron algún detalle distintivo en el cuerpo.
Llevaba 2 anillos, uno con forma ovalada, con una piedra roja, y otro con figuras de estilo indio. Llevaba unas botas marrones de cuero, vaqueros de cintura alta, un jersey de cuello vuelto de color crema y una cazadora vaquera. Una de las prendas de ropa había sido fabricada en Boston, la chaqueta en Canadá. Una persona de Los Ángeles habría llevado ropa más ligera. Aquella chica iba vestida para climas más fríos. Por eso pensaron que podría tratarse de alguien de la costa este, o de Canadá, o incluso de Europa. Al examinar el cuerpo, descubrieron que aquel crimen tenía que ser obra de algún loco. La chica había sido apuñalada 157 veces, muchas de ellas en el cuello. Habían usado un cuchillo pequeño, la arteria carótida estaba cortada y rajada. Por la cantidad de heridas de arma blanca y la violencia con que habían sido infligidas en el cuerpo, dedujeron que había sido alguien que la conocía. Normalmente nadie mata a un desconocido apuñalándole 157 veces. Yo vi la foto de la autopsia y era una cosa espantosa. Era un asesinato salvaje, un crimen brutal. No había marcas de haber sido atada. Pocas heridas por haberse defendido en las manos. La mayoría de las puñaladas habían ido al cuello. No había indicios de agresión sexual. Tampoco parecía tratarse de un robo. ¿Era un crimen pasional? ¿Una discusión de pareja? ¿Había dicho ella algo que había enfadado a su asesino? ¿Lo había hecho alguien estando drogado? 50 puñaladas. Era un crimen pasional, un crimen lleno de rabia, de venganza. Un ser humano normal, en situación de ira, tendría adrenalina y energía para poder apuñalar a una persona 50 veces. El hecho de que aquella chica hubiese sido apuñalada 157 veces indica una increíble cantidad de fuerza y un increíble nivel de resistencia física para llevar a cabo algo así. No se trataba de un crimen normal. ¿Quién podría haberle hecho daño a una chica tan joven y despreocupada? ¿Quién la odiaba tanto que había tenido que matarla de aquella forma tan horrorosa? La autopsia reveló otros secretos. No encontraron restos de alcohol ni drogas en el cuerpo. El hecho de que no encontraran ni alcohol ni drogas en el cuerpo me hace pensar que era una chica joven e inocente. No parecía ser una chica que se metiera en problemas, sino que hubiese tenido mala suerte. Al examinar su dentadura, vieron que la tenía en muy buen estado, con muchas intervenciones profesionales. Venía de una familia que claramente cuidaba de ella. El cuerpo tenía la marca del bikini, así que debía de haber pasado bastante tiempo en la playa. Calcularon que debía de tener alrededor de 20 años. La policía seguía sin poder identificar a la víctima, así que siguieron los pasos que marcaba el protocolo. La llamaron sin nombre 59. Era la víctima número 59 sin identificar en lo que iba de año. Los detectives contrastaron su perfil con la base de datos de personas desaparecidas para ver si había alguna coincidencia, pero ninguna encajaba con la descripción. Le tomaron las huellas y buscaron en los archivos de la policía de Los Ángeles, pero no encontraron nada. Hasta que alguien denunciara su desaparición, no había nada más que pudieran hacer. La policía de Los Ángeles tenía pocas pruebas, así que había que usarlas bien. Cogieron la ropa de Sin Nombre 59 y la colocaron sobre un maniquí. Luego le hicieron fotos. Adjuntaron las fotos a un boletín interno junto con fotos de las joyas encontradas en el cuerpo y las repartieron por las demás divisiones de policía. Incluso enviaron aquello a la Interpol. Contactaron incluso con la Policía Montada de Canadá para ver si alguien había denunciado una desaparición en la zona de Los Ángeles. Contactaron con departamentos de policía de la costa este, pero no consiguieron nada. Sin poder establecer aún la identidad de Sin Nombre 59, la policía decidió cambiar su estrategia y centrarse en el asesinato. El cuerpo de una mujer joven, morena, apuñalada 157 veces y sin señales de agresión sexual, abandonado en la zona de Mulholland. La policía encontró entonces un caso escalofriantemente similar al de Sin Nombre 59.
En enero de 1969, otra chica fue encontrada en la misma zona, Marina Java. Marina Java estudiaba en la Universidad de Hawái y había vuelto a Los Ángeles para pasar allí las vacaciones. Habían sido abandonadas a menos de 2 kilómetros de distancia. Además, Marina se parecía mucho a Sin Nombre 59. Tenía el pelo largo, oscuro, era guapa, de edad parecida. Ambas habían sido apuñaladas infinidad de veces. Era una carnicería. Una locura. Quizás había un loco por ahí suelto. Alguien que ya no tenía control sobre sí mismo. En otoño de 1969, la policía de Los Ángeles encontró el cuerpo de una mujer cerca de Mulholland Drive. La llamaron Sin Nombre 59. Su asesinato podría estar relacionado con el de otra joven mujer asesinada unos meses antes en la misma zona. Marina Java era una chica de 17 años que estudiaba en la Universidad de Hawái y que había vuelto a Los Ángeles para ver a su madre, Eloise Hart, una actriz bastante conocida en esa época. Su padre era el famoso escritor Hans Java y vivía en Europa. Marina estaba saliendo con un chico llamado John Hornburg. Tuvieron una cita el 28 de diciembre de 1968. Era tarde cuando ella le dejó en su casa en Brentwood y volvió en coche a casa de su madre en el oeste de Hollywood. Su madre oyó que llegaba el coche sobre las 2 o las 3 de la mañana. Y al poco, otro coche haciendo más ruido. La madre de Marina vio a un hombre al que no conocía de pie junto al coche de su hija a la entrada de la casa. Y luego oyó a alguien gritar, ¡vamos! Vio que el segundo coche arrancaba y se iba, pero no oyó a su hija entrar en casa. Salió a la calle y vio que las llaves del coche de su hija estaban puestas, pero su hija no estaba. Se había esfumado. Eloise pensó que la habían secuestrado, así que estuvo 2 días esperando un aviso de rescate, pero nadie llamó ni le llegó ninguna nota. El 1 de enero de 1969, una mujer que iba conduciendo por Mulholland vio un bolso tirado en la carretera. Entre otros objetos de menor importancia, el bolso tenía dentro el carné de identidad de Marina Java. La policía rastreó la zona en la que había sido encontrado el bolso. Buscaron por toda la ladera de la colina. Allí encontraron el cuerpo de Marina, totalmente vestida y apuñalada muchas veces. La habían apuñalado en el pecho y en el cuello. Y al igual que Sin Nombre 59, en el cuerpo de Marina no había ni alcohol ni drogas. La policía empezó a interrogar a los amigos de Marina, incluido el chico con el que había tenido la cita, John Hornburg. John les dijo que ella le había dejado en su casa a las 3 de la mañana. Comprobaron que era cierto. Los agentes no pensaron que les estuviera mintiendo. Siendo inocente el chico de la cita, a la policía solo le queda como sospechoso el hombre desconocido que había visto la madre de Marina. La madre había visto a Marina llegar con su coche a la entrada de la casa y luego había escuchado otro motor más potente. Aseguró haber visto a una persona de pie junto al coche de su hija y estaba bastante segura de haber visto a otra persona al volante. ¿Podría ser un grupo de gente que trabajara junta en equipo? Pero era tarde, estaba oscuro y la madre de Marina no pudo ver con claridad la cara de nadie ni el número de la matrícula, así que no era de mucha ayuda para la policía. El caso de Marina enseguida se queda estancado, pero tras el hallazgo del cuerpo de Sin Nombre 59, a apenas 1,5 kilómetros de distancia, la policía sospechó que ambos casos podían estar relacionados. Las dos habían aparecido vestidas.
las dos apuñaladas con armas pequeñas y con docenas de heridas en sus cuerpos. Había conexiones muy claras entre ambas. Mientras las autoridades de Los Ángeles buscan a un violento asesino o asesinos, la familia de Reed Jarvetson no tiene noticias de ella. Reed había planeado hacerle una visita a su hermano en Arizona, pero nunca lo hizo. La familia contrató a un detective privado para intentar localizarla, pero por desgracia no consiguieron dar con ella. La familia empezó a pensar que quizás Reed había decidido desaparecer voluntariamente. Su padre era un hombre muy conservador. Él estaba convencido de que ella les había abandonado. Pensaron que se habría metido en problemas o que había decidido emprender el vuelo. En cualquier caso, la familia empezó a aceptar la idea de que la habían perdido. Un viernes por la noche, una conocida actriz de cine y 4 de sus amigos fueron asesinados en Los Ángeles en extrañas circunstancias. Además de las 2 chicas asesinadas, la policía de Los Ángeles se enfrentaba ahora también a uno de los crímenes más espantosos que habían visto nunca. Era demasiado. Aquello no pasaba en Los Ángeles. La gente estaba asustada. Entre el hallazgo del cuerpo de Marina y el de Sin Nombre 59, se cometieron los asesinatos de Tate y de LaBianca. Sharon Tate era una guapa actriz que estaba casada con el director de cine Roman Polanski. Estaba embarazada de 8 meses y medio. Roman iba de camino a casa, donde ella estaba con unos amigos, cuando apareció un grupo de asesinos. Los retuvieron a todos y luego los asesinaron. En las paredes escribieron con sangre cerdo y muerte a los cerdos. Y la noche siguiente otra pareja fue asesinada. Los últimos asesinatos fueron descubiertos durante la noche. El dueño de un supermercado y su mujer habían sido apuñalados hasta la muerte. Leno y Rosemary LaBianca. Ambos tenían fundas de almohada tapando la cabeza y cables de lámpara alrededor del cuello. Aquella gente les había destrozado. A Leno LaBianca le habían apuñalado por todo el pecho con un tenedor de trinchar. Le habían dejado un cuchillo clavado en el cuello. Rosemary LaBianca estaba en el suelo y la habían apuñalado más de 40 veces. No se encontraron señales de robo ni rastro de un posible motivo. Un crimen extraño y sin explicación. Aquellos asesinatos habían tenido lugar con solo un día de diferencia. La ciudad entera estaba en estado de shock. Muy pronto todo el mundo sabrá que los asesinatos de Tate y LaBianca fueron cometidos por un grupo de hippies de Los Ángeles que estaban a punto de hacerse famosos en todo el mundo. Charles Manson y la familia Manson. Charles Manson tenía 34 años. Hola. Había cumplido condena por proxenetismo, falsificación de cheques y robo de coches. Manson buscaba gente joven y vulnerable, chicos y chicas que necesitaban encontrar una familia y que querían vivir una vida llena de aventuras, llevar un estilo de vida emocionante. Usaba mucho la presión de grupo, consumían muchas drogas, sobre todo LSD. Hemos visto milagros, le hemos visto hacerlos, le hemos visto hacer cosas supernaturales. Conseguía que todos hicieran lo que él quería. Estoy dispuesta a morir por Charlie, él está dispuesto a morir por mí, ya ha muerto por mí. Ese círculo de amigos se convirtió en familia. La familia Manson no era una familia, era una secta. Manson tenía decenas y decenas de seguidores y vivían todos juntos en un lugar llamado Rancho Spans. El rancho Spans es un rancho que habitualmente era usado para rodar películas del oeste. En octubre de 1969, Manson y otros miembros de la familia fueron arrestados por robar un coche. Susan Atkins era una de los seguidores de Manson y cumplía pena en un correccional en el condado de Los Ángeles. Le contó a otra de las internas que ellos eran los autores de los asesinatos del grupo de Tate y del matrimonio LaBianca. Hasta entonces la policía no lo sabía. Con el descubrimiento de que Charles Manson y la familia eran los responsables, Es todo un juego, ¿verdad? los investigadores volvieron a examinar los casos de Sin Nombre 59 y Marina Java.
y encontraron conexiones que no podían ignorar. La primera era el lugar. Marina había sido encontrada muy cerca de Mulholland, a menos de 1,5 kilómetros de la mansión de Tate. Sin nombre 59 había sido encontrada a una distancia similar de Marina. Sucedía todo en el mismo barrio. Y la segunda era el arma del crimen, siempre cuchillos. Charles Manson no podía haber matado a Sin Nombre 59 porque estaba en la cárcel. Pero el crimen podía haber sido cometido por alguno de los miembros de la familia. Cumplían las órdenes que él les iba dando y hacían lo que Manson ya no podía hacer, como los asesinatos de Tate y de los LaBianca. Uno de los más famosos miembros de la familia que estaba en libertad era Bruce Davis. Bruce Davis era como la mano derecha de Charles Manson. Todos quieren ayudar, tío. Yo quiero ayudar. Bruce Davis era el encargado de las armas, y cuando Manson quería algo en concreto, era Bruce quien se encargaba de conseguirlo. En diciembre de 1969, casi toda la familia había pasado ya por la cárcel. Bruce Davis estaba en paradero desconocido y no había forma de saber en qué andaba metido. Para averiguar si había una conexión entre Sin Nombre 59 y la familia Manson, la policía decidió visitar el rancho. Hablaron con la gente que había allí, entre ellos Ruby Pearl, aunque Ruby no era parte de la familia Manson. Ruby Pearl simplemente trabajaba en el rancho y cocinaba para George Spahn. Cuando le enseñaron una foto de Sin Nombre 59, ella les dijo que creía que había estado allí alguna vez. En agosto de 1969, los crímenes de Tate LaBianca fueron unos de los asesinatos más brutales. La policía de Los Ángeles pensaba que podía haber una conexión entre la familia Manson y Sin Nombre 59. Así que fueron al rancho Spahn con una foto de la víctima. La policía habló con una persona que dijo que la víctima se parecía mucho a una chica llamada Sherry, que solía ir por allí. Con aquella pista tan prometedora, la policía decidió entonces preguntar al mismísimo líder de la secta, Charles Manson. La policía le enseñó fotos de Sin Nombre 59 y le preguntó si la recordaba. Él dijo que había habido muchas chicas y que él elegía sus nuevos nombres. Si de repente una chica tenía para él cara de Sadie, pues la llamaba Sadie, sin importarle cuál fuera su verdadero nombre. Para él ya sería Sadie. Charles no hablaba claro y daba rodeos, lo adornaba todo y no daba nada de información. No fue capaz de identificar a Sin Nombre 59 como una de las chicas que pasó por el rancho Spahn. Así que la policía volvió de aquel encuentro con las manos vacías. Poco después se enteraron de otro incidente que podría ayudarles a conectar información. Algo que había pasado solo 11 días antes de encontrar el cuerpo de Sin Nombre 59. Algo que involucraba a dos miembros de la familia, John Hott y Bruce Davis. John Hott era un chico de 20 años al que llamaban Cero en la familia Manson. Bruce Davis, que era el hombre de confianza de Charles Manson, y John Hott habían estado juntos en la cárcel por destrucción de propiedad pública y habían sido puestos en libertad al mismo tiempo. Ellos dos y otros seguidores de Manson estaban de ocupas en una casa en Venice Beach. La historia que contaron todos era que Bruce Davis estaba en una de las habitaciones de la parte de atrás. Entró John y vio que había un revólver en una de las mesillas de noche. Decidió cogerlo y jugar a la ruleta rusa. Perdió. Cuando la policía llegó allí aquella noche, encontraron sospechosa la muerte de John Hott. El revólver estaba cargado. Nadie juega a la ruleta rusa con un revólver totalmente cargado. Cuando examinaron el revólver en busca de huellas, Bruce Davis les explicó que le había limpiado las huellas al encontrarlo. El agente que respondió a la llamada tomó declaración a todo el mundo. Y todos habían escuchado un disparo.
El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza. Todos dieron la misma versión de la historia. Basándose en esos testimonios, decidió que era un suicidio. Bruce Davis le dijo a la policía que la muerte de John había sido un suicidio, pero podía tratarse de un asesinato. Bruce Davis y John Hott sabían lo de los asesinatos de Tate y los LaBianca. Probablemente Bruce pensara que John podía traerle problemas en el futuro. La posibilidad de que Bruce Davis hubiese matado a John Hott validaría una teoría del fiscal del distrito. El fiscal del distrito estaba seguro de que alguien de la familia Manson había matado a Sin Nombre 59. Le parecía curioso además que la muerte de John Hott hubiese tenido lugar justo 11 días antes de que apareciese el cuerpo de Sin Nombre 59. Sin Nombre 59 tenía en la piel la marca del bikini a mediados de noviembre. Eso indicaba que acudía a menudo a la playa. Quizás se le cruzó a algún miembro de la familia Manson de los que vivían en Venice Beach. Quizás estaba presente en el momento de la muerte de John y sabía que no había sido un suicidio. Al fin y al cabo, varios miembros de la familia estaban dando a entender que quedaban muchos crímenes por descubrir. Había rumores en la familia de que quedaban más cuerpos por encontrar. Cuando se encontró el cuerpo de Sin Nombre 59, Bruce Davis desapareció durante un año hasta que fue voluntariamente a comisaría en 1970. Le condenaron por una serie de crímenes, pero ninguno de ellos era el asesinato de Sin Nombre 59 o Marina Java. Esta tarde hemos conocido el veredicto del jurado hacia Charles Manson y 3 chicas de su llamada familia acusados de varios cargos. Se les ha declarado culpables de homicidio en primer grado. Una vez terminaron los juicios a varios de los miembros de la familia Manson, el proceso de identificación de Sin Nombre 59 y su asesino se estancarán durante un largo periodo de tiempo. Cada año se encuentran un gran número de cuerpos que no se pueden identificar. Pasado un tiempo, si nadie reclama los cuerpos, son incinerados. Eso fue lo que ocurrió con Sin Nombre 59. Nadie tenía la menor idea de quién era ella. Era un misterio. Pero en 2003, el Departamento de Casos sin Resolver encontró una pista que podría ayudar. Teníamos varios casos archivados en robo-homicidio. Yo estaba revisando unas cajas y al abrir una de ellas vi que tenía dentro un sujetador. Estaba manchado de sangre y también había sangre seca en alguno de los expedientes. Todas las pruebas del caso habían sido destruidas. El hecho de que aquel sujetador siguiera allí y tuviera restos de sangre era un milagro. Vi que era un caso sin nombre, pero pensé que con las pruebas de ADN actuales podríamos identificarla. Envió el sujetador para recuperar muestras de ADN. Y el laboratorio le envió los resultados usando la sangre que encontraron en él. Al contrastar esa muestra con la base de datos no encontraron ninguna coincidencia. La búsqueda por ADN resultó inútil al principio, pero no era la única herramienta a disposición del detective. Seguí sacando documentos de aquella caja y vi que había una nota para Sin Nombre 59. Tenían registros dentales, tenían sus huellas dactilares. La policía publicó toda aquella información en un blog de crímenes muy popular. Una mujer en Canadá vio la foto y pensó que aquella mujer se parecía mucho a una amiga suya desaparecida en 1969. Una bloguera me llamó y me dijo que la habían identificado. Y yo le pregunté que a quién. Y me dijo que a Sin Nombre 59, que ya sabían quién era. Sin Nombre 59 llevaba 46 años sin ser identificada, pero en 2015 por fin estaba a punto de llegarle su turno. En 2015, una mujer de Canadá que estaba navegando online
encontró en un blog una foto de Sin Nombre 59. Se la enseñó a una amiga que, al verla, decidió ponerse en contacto con el Departamento de Casos sin Resolver de Los Ángeles. La mujer que llamaba era Ann Harbetson y pensaba que la desaparecida podía ser su hermana Reed. Ann envió una foto de su hermana Reed al Departamento de Casos sin Resolver. En cuanto recibí la foto, vi que el parecido entre ambas era asombroso. Ann le contó a la policía una historia familiar algo desconcertante. El padre de Reed había hecho 2 anillos para sus hijas, los 2 de color rojo. Uno de ellos había sido encontrado junto con el cuerpo. Nos enviaron una foto del anillo de la hermana. Y la verdad es que el parecido entre ambos era increíble. La policía sabía que estaba cerca. Solo quedaba una cosa por hacer: una prueba de ADN. Le pedimos a la Policía Montada de Canadá que consiguiera una muestra de ADN de la hermana. Al compararlo con las muestras de ADN que tenían de Sin Nombre 59, coincidían. Estábamos seguros de que Sin Nombre 59 era Reed Harbetson. Yo fui la periodista que dio la primicia, así que este caso me toca de cerca. Esa mujer que llevaba casi 50 años sin ser identificada, por fin tenía un nombre. Ahora que la policía ya sabía quién era Sin Nombre 59, esperaban averiguar también quién la había matado. Los detectives consiguieron establecer un orden de los hechos y la historia se fue mostrando ante ellos. Y empezó la verdadera investigación. La policía se enteró de que la hermana de Reed había guardado la postal que les había enviado al instalarse en Los Ángeles en 1969. En la postal estaba escrita la dirección de Reed. Era el Hotel Paramount, en Melrose, cerca de los estudios de la Paramount. Cuando la policía localizó el edificio, se encontraron en un callejón sin salida. Ya no existía. La estructura había sido derribada en los años 80, así que la escena del crimen había desaparecido. Pero la hermana de Reed, Ann, y sus amigos le dieron a los detectives información acerca de un misterioso hombre llamado Sean. A principios de 1969, cuando aún vivía en Canadá, Reed había conocido a un tipo llamado Sean. Estaba estudiando medicina en Los Ángeles. Ella se quedó prendada inmediatamente y él la invitó a Los Ángeles. Ella aceptó su oferta encantada y cogió un autobús con destino a Hollywood. No estaba claro si su nombre era John o Sean. Podía ser el nombre inglés pronunciado a la francesa como hacen en Montreal. Necesitábamos encontrar a aquel hombre porque todo indicaba que había sido la última persona en ver a Reed en Los Ángeles. Pero era imposible saber siquiera si seguiría vivo o no. La postal de Reed desde la playa no solo daba información acerca de su novio, sino que también la relacionaba con la familia Manson. En Venice Beach tuvo lugar lo que algunos consideraron el suicidio de John Hott, que para otros fue un crimen. Y también encontraron en esa zona a Reed con solo 11 días de diferencia. Si John Hott y el novio de Reed eran la misma persona, esa podía ser la conexión entre la chica y la familia Manson. Con la información que habíamos recibido de la hermana de Reed, pudimos hacer un retrato robot de Sean. Le describían como caucásico, pelo largo, un perfil tipo estrella de rock. Si ves una foto de John Hott, la verdad es que lo más probable es que no fuera el mismo tipo que Sean de Canadá, pero podría serlo. Publicamos el retrato en la revista y en todos los periódicos de nuestro grupo, a ver si conseguíamos identificar a aquel hombre. No hubo respuesta inmediata al retrato robot, pero ahora que la policía tenía fotos de Reed, decidieron volver a entrevistar a Charles Manson, que en 2015 seguía en la cárcel en California. Estar sentado allí era una sensación muy rara.
Me quedé mirando fijamente la esvástica que llevaba en la frente. Él fue muy cordial y cooperó mucho. Luis le enseñó las fotografías de Reed. Era el prototipo de chica de Manson. Joven, guapa, al parecer inocente y confiada. Manson nos dijo que no la conocía, que no recordaba haberla visto nunca, pero que tampoco nos lo diría si la conociera. ¿Estaba Charles Manson entorpeciendo de nuevo el trabajo de la policía? Conseguir identificar a Reed había abierto un nuevo episodio en aquella historia, y ahora estaba a punto de empezar el siguiente, aunque este estaba escrito por un miembro de la familia Manson, Charles Tex Watson. Charles Tex Watson era uno de los jefes de la familia. Manson le iba transmitiendo órdenes y él se encargaba de que se cumplieran. Estuvo presente en los asesinatos de Tate LaBianca. Persiguió a las víctimas y las apuñaló hasta matarlas. Ató a Sharon Tate y colgó su cuerpo de las vigas. Después de aquellos crímenes, Watson salió huyendo de Los Ángeles y volvió a su estado natal de Texas. Quería alejarse de Manson, pero había una orden de arresto contra él, y fue su propio padre quien le llevó a la oficina del sheriff. Y mientras esperaba a que saliera su juicio alejado de la familia Manson, Tex Watson hizo algo inesperado. Tex Watson mantuvo una serie de conversaciones con su abogado y las grabó todas. En total había más de 20 horas de conversación. Son conocidas como las cintas de Tex Watson. Al parecer, en ellas Watson describe lo que ocurría antes de los asesinatos, durante y después. Aquellas cintas podían haber tenido graves consecuencias no solo para Tex, sino para los demás miembros de la familia que habían sido condenados. Pero el abogado de Tex las mantuvo en secreto durante décadas, salvo una excepción. En octubre de 1971, Tex Watson fue juzgado por 7 cargos de homicidio en primer grado. Le condenaron a muerte y fue extraditado a California. Más tarde, en 1978, escribió un libro. El coautor del libro de Tex Watson pudo acceder al contenido de aquellas cintas. Y fue la única persona que supo que esas cintas existían hasta el año 2012. La existencia de aquellas cintas salió a la luz gracias a la labor de un periodista que investigaba los asesinatos de Tate LaBianca. Al hablar con el abogado de Tex, había salido el tema de las cintas. En principio estaban protegidas por la confidencialidad entre abogado y cliente. Pero el periodista descubrió que el autor del libro también tenía acceso al contenido de las cintas. Lo que significaba que las cintas ya no estaban protegidas por la confidencialidad abogado-cliente. Se informó sobre aquello a la policía de Los Ángeles. No habían oído hablar de aquellas cintas. Durante 40 años, aquellas cintas habían sido un secreto. Supongo que en ellas Tex describía todo lo que había hecho, aquellos crímenes, y que el contenido de las cintas podría perjudicarle judicialmente. En marzo de 2002, la policía de Los Ángeles solicita en privado acceso a las cintas que hay en Texas, pero este hecho deja de ser privado muy pronto. De pronto, salió a la luz que había unas cintas que tenían grabadas conversaciones entre Tex Watson y su abogado. La policía necesitaba hacerse con aquellas cintas cuanto antes. No solo el público conocía ya la existencia de las mismas, Tex también sabía que ya no eran un secreto. Por eso pide que no se le dé acceso a la policía y su petición es aprobada. Pero poco después la policía consigue el permiso. La policía de Los Ángeles envió a varios agentes a Texas a recoger las cintas. Cuando las tuvieron en su poder, las enviaron a Los Ángeles. En ese momento, la policía y el fiscal del distrito estaban en posesión de la única copia de aquellas cintas. Todo el mundo estaba deseando conocer el contenido de las cintas. Pero sorprendentemente, el fiscal no lo hizo público. En lugar de eso, hicieron una declaración diciendo que había información muy sensible en aquellas cintas que podía servir para resolver varios casos abiertos y por eso no podía compartirse el contenido. Los miembros de la familia Manson que seguían en la cárcel estaban ansiosos por saber qué contenían.
Se intentó acceder a las cintas amparándose en el acto de libertad de información. Yo mismo lo he hecho. La familia Manson, sus abogados, la prensa, todos queríamos saber qué había en aquellas cintas. Yo misma hice una solicitud pidiendo una copia de las cintas, pero fue denegada. Y de pronto el fiscal del distrito cambió su historia e hizo una nueva declaración diciendo que en realidad no había información relevante en las cintas. ¿En qué quedamos? O había algo en las cintas que no querían que supiéramos, o no había nada en las cintas, y entonces, ¿qué más daba que las escucháramos? Se acababan de meter en un buen lío al declarar aquello. No tenían por dónde salir. Creo que detrás de todo esto hay una gran conspiración. Me gustaría saber qué es aquello que tanto se empeñan en que no sepamos. Yo creo que el fiscal del distrito no quiere que las cintas se hagan públicas porque quizás pondrían en peligro las acusaciones que tienen contra los miembros de la secta de Manson de cara a futuros juicios. No quieren que los medios tengamos acceso a las cintas, pero de hecho somos quienes deberíamos poder escucharlas para escribir sobre ellas. Yo tenía la esperanza de que en esas cintas hubiera pruebas definitivas que conectasen a la familia Manson con los asesinatos sin resolver de Marina Java y de Reed Harbison. Quizás algunos miembros de la familia o incluso el propio Charles Manson sí conocían el contenido de las cintas. Te aseguro que si yo empezara a asesinar gente, ya no quedaría ninguno de vosotros. Pero ahora ya nunca lo sabremos. Charles Manson murió en noviembre de 2017. Yo pensé que su muerte acabaría con las teorías de que hay asesinatos aún por descubrir, pero no. Hasta que no escuchemos las cintas, nunca sabremos qué pasó realmente. El asesinato de Marina, el asesinato de Reed, el supuesto suicidio de John Holt, ¿son crímenes de los cuales es responsable Charles Manson? Charles Manson está muerto, pero su mano derecha todavía está vivo. A día de hoy, Bruce Davis sigue en prisión, cumpliendo condena por lo que hizo. Pero si sabe algo acerca de Reed o algún otro asesinato como el de Marina Java, de momento no ha querido dar ninguna información. Tex Watson también sigue en prisión y tampoco ha contado nada de lo que sabe ni de lo que hay en las cintas. Creo que ahí fuera hay alguien que sabe cosas y que las ha mantenido en secreto durante 50 años. Espero que consigan descubrir quién asesinó a Reed. Después de tantos años sin ser identificada, ahora falta que por fin se le haga justicia. El caso de Reed sigue abierto. Los casos no se cierran a menos que sean resueltos. Ya no podemos hacerle nada a Charles Manson. Eso no tiene remedio. Pero en cuanto a las víctimas, me gustaría que se hiciera justicia, por ellas y por sus familias. Varios miembros de la familia Manson continúan cumpliendo condena hoy día por distintos cargos, incluyendo los asesinatos de Tate y LaBianca. Amparándose en el acto de libertad de información, los productores de este programa han intentado conseguir acceso a las cintas de Tex y sus transcripciones. Les ha sido denegado. Marina Java, 1951-1968. Reed Harbison, 1950-1969.